La intelección iluminada y la falacia del ego, por el venerable maestro Samael Aún Weor. Capítulos: la intelección iluminada y la falacia del ego. Antes de comenzar, queremos sugerir la lectura y reflexión de ambos capítulos del venerable maestro. Ambos capítulos son intensamente prácticos. Como sugerencia, recomendamos leer primero la intelección iluminada y a continuación leer la falacia del ego. Casi siempre nosotros nos sentimos atraídos por la lectura del esoterismo, de la religiosidad, de los fenómenos metafísicos, así como también de los grandes misterios del ocultismo, de los hechos heroicos de las grandes fraternidades ocultas que tanto nos fascinan escuchar en las conferencias del venerable maestro Samael Aún Weor o su lectura. Sin embargo, estos dos temas son sumamente importantes y les vamos a dedicar un poco la atención con el propósito de que encontremos puntos estratégicos para nuestra meditación diaria y nuestras reflexiones. Vamos a comenzar con la claridad de conceptos. La palabra intelección viene del latín intelligere, de inter, entre, y leyere, elegir, seleccionar, leer, en su sentido más común y tradicional. Se considera como la facultad de pensar. Según la Real Academia de la Lengua Española, es la acción y efecto de entender, sinónimo de inteligencia, acción de comprender. Dice René Descartes en una de sus obras: para investigar la verdad es preciso dudar en cuanto sea posible de todas las cosas una vez en la vida. De manera pues que nosotros debemos de adoptar la actitud del investigador y guardar los cuestionamientos cuando ya nos hemos empapado suficiente de las ideas, tanto de las del maestro Samael Aún Weor como las de algún diccionario o documento que encontremos para hacer un análisis o una comparación. El venerable maestro nos dice que comprender no es lo mismo que razonar y que razonar no es lo mismo que pensar. Nos dice el maestro en su capítulo La intelección iluminada: quienes llegan a desintegrar los cadáveres del ego obtienen la intelección iluminada. Los cadáveres del ego se refiere el venerable maestro a que no solamente hay que descubrir, reconocer, juzgar y buscar la eliminación del ego, sino también eliminar hasta los cadáveres, que quiere decir hasta las últimas sombras que queden de ellos en nosotros. Únicamente de esa manera vamos a obtener la intelección iluminada, es decir, esa comprensión, ese intelecto puesto al servicio del ser. Y nos dice el maestro: intelección iluminada es el intelecto puesto al servicio del espíritu, pero ya hemos visto que tiene que ser cuando hemos eliminado los cadáveres del ego, es decir, todo rastro, huella, señal, sombra que haya quedado del yo psicológico. Si esto no se hace así, nuestra intelección no va a estar
puesta al servicio del espíritu, la inteligencia nuestra, sino que va a estar bajo los influjos inconfundibles del yo psicológico. De manera que este análisis tiene que ser profundo, por cuanto las sutilezas del yo, las delicadezas, las exquisiteces del yo psicológico, hay que saberlas descubrir, comprender y también eliminar. Jesús el Cristo tuvo intelección iluminada, puso su intelecto al servicio del Espíritu. Desde una edad muy temprana, Jesús el Cristo buscó las sinagogas para leer e interpretar la sabiduría de las Sagradas Escrituras. Y es así como se le extravía a sus padres a una edad muy temprana, y sus padres lo descubren posteriormente, que estaba con los doctores de la iglesia, es decir, con los hombres más versados en las escrituras sagradas. Y aquí hay una cosa muy interesante, muy bonita. Jesús el niño, es decir, el ser plenamente dando a conocer esa sabiduría. Y eso es muy de reconocer mucho. Continúa diciéndonos el maestro en este interesante y breve capítulo. Tanto lo físico como lo espiritual son energía, y por eso es tan real el espíritu como la materia. De manera pues que si el maestro nos está recomendando eliminar los cadáveres del ego, es porque desea que nuestra intelección verdaderamente iluminada surja de una limpieza profunda de nuestra energía psíquica, para que también el espíritu brille, porque ambos están sumamente compenetrados y por ende, si no se limpia el espíritu, si no se limpia nuestro vehículo físico de todas las delicadezas y exquisiteces del yo psicológico, partículas que pudiesen haber quedado después de un profundo proceso de muerte psicológica, entonces la intelección iluminada no va a ser un hecho. Hay que hacer morir hasta los cadáveres del ego. Hay que eliminar para que nuestra energía se depure y entonces la luz del espíritu podrá brillar. Mientras el intelecto materialista no se convierta en intelección iluminada, mediante la revolución de la dialéctica, no se podrá comprender que lo material y lo espiritual se comportan en forma correlacionada y dialécticamente. Es bien difícil realmente poner en práctica la enseñanza del maestro si no se considera palabra por palabra, frase por frase, todos estos conocimientos que proceden de la conciencia del ser. El maestro nos está recomendando que adentro de nosotros haya una verdadera revolución. Y muchas veces nosotros cerramos la mente, los sentidos, por vanidad, por orgullo, por lo que sea, y rechazamos abrir la mente para poder penetrar con el espíritu puro los conocimientos que proceden de otros, o la sabiduría que circula frente a nuestros ojos cuando estamos aquí y ahora, sin identificarnos con formas, figuras, pasiones, etc. Y por eso el maestro nos habla de una revolución hacia nuestro interior, porque la intelección iluminada no es algo mecánico,
es de la conciencia y hay que sacudirla y azotarla para que el ego que todavía se mantenga en nuestro interior, si de verdad queremos lograr tener esa iluminación completa, mientras no logremos esa muerte del yo psicológico hasta las últimas sombras y consecuencias que hayan dejado en nuestro interior, no vamos a poder conseguir esa revolución. No vamos a poder depurar la energía. No podemos hacer que se ilumine el espíritu con nuestra energía limpia y pura. Por eso es que el maestro nos recomienda reflexionar, meditar en vez de pensar. En otros textos que por cierto hemos estado estudiando, como es la didáctica del autoconocimiento, el maestro Samael también nos dice algo. La mejor manera de pensar es no pensar, porque esto nos obliga a meditar, nos obliga también a transmutar nuestras energías creadoras, dándoles el respectivo choque consciente del cual nos habla el maestro en dicha obra. No basta eliminar los yoes psicológicos, sino también acabar con los cadáveres del ego. El maestro nos dice en otra obra, por cierto, que una vez estamos muriendo en sí mismos, una vez que hemos empezado a morir en nuestros defectos psicológicos, no nos queda otra que seguir muriendo. Y una vez hayamos muerto en los defectos psicológicos, continuar muriendo, porque el hombre y la mujer siempre estamos expuestos a ser tentados. Muchas veces nosotros creemos y consideramos de nosotros mismos que no vamos a caer en tentación, que no vamos a traicionar al gurú, que vamos a ser fieles a la enseñanza y a nosotros mismos, a la palabra empeñada, al compromiso dado, pero lamentablemente y tristemente el yo psicológico está siempre ahí. Hay que recordar que si hay luz es porque también hay oscuridad. Y si hay demasiada luz podemos caer en ceguera. No vamos a distinguir qué es la realidad y qué es fantasía. Hemos leído con mucho interés trabajos de honorables hermanos que hablan de las partes del ser, porque el maestro Samael nos habló en muchas de sus obras, en bastante de sus obras, sobre las partes autónomas autoconscientes del ser, que están atrapadas en el yo psicológico. Le hemos prestado mucha atención a las partes del ser y está bien, no vamos a hacer comentarios en contra. Pero también es bueno que sepamos que el ego también tiene partes y casi siempre ignoramos que así como el ser tiene sus partes, también el ego tiene sus partes. Y el maestro le ha dedicado varios libros a reconocer el yo psicológico y no hemos podido distinguir realmente cómo es que funciona. Y en lugar de eso evadimos su estudio y su consideración, cuando de no hacerlo vamos a estar muy lejos de ser iluminados. En primer lugar, el yo psicológico tiene una raíz, tiene una causa que es milenaria. De ello ha hablado el maestro muy bien en sus obras, quizás en la obra que más habla del origen del yo psicológico es en el mensaje de Navidad
1964 y 65, donde él habla del origen que se dio en el tiempo. No voy a hablar todo lo que tiene es la raíz del yo psicológico, pero sí puedo decirles que hay que conocer la causa, el origen. Y eso el maestro también nos ha dado la clave a través del psicoanálisis, que es una parte de una meditación para llegar a descubrir en nosotros cuál es el origen de esos defectos psicológicos que tanto problema nos causan. Hay que recordar que la mente, que debería de ser el vehículo del Cristo, está al servicio del yo psicológico. En una de sus obras, el maestro nos dice que la mente es la sede central del yo, es decir, es la base de operaciones que utiliza para poder movilizarse y para poder suplantar a nuestra esencia. La mente, en sus 49 niveles, están todos esos yoes psicológicos que suben desde el subconsciente, actúan en el infraconsciente y nosotros no somos capaces de vislumbrar que hasta las cosas más buenas que tenemos nosotros a veces han sido ocasionadas por un yo psicológico bueno, desde luego, y nos dan las motivaciones incluso para engañarnos y pensar que son grandes aspiraciones y virtudes las que nos hacen actuar bien. Pero hay que reconocer que la mente con sus 49 niveles tiene muchos escondrijos para el yo psicológico. Además, el ego actúa en los tres cerebros, en el intelectual, en el emocional y en el motor sexual, que en algunos libros el maestro llama instintivo, y por supuesto en los 5 centros de la máquina humana. Y el maestro pues nos da la didáctica de la transformación de las impresiones para poder convertir esa energía que está ligada al yo psicológico y pueda liberarse y convertirse en una energía psíquica capaz de conectarnos con los centros intelectual superior y emocional superior que generalmente nosotros no manejamos. Esta teoría está en otra obra del maestro que se llama Didáctica del Autoconocimiento. De más está decir que en La Gran Rebelión y Psicología Revolucionaria, el maestro nos dice que hay que autoobservarnos, que hay que estar en constante íntima recordación de sí mismo y desarrollar el sentido de la autoobservación, que es del ser. Pero para llegar hasta ahí debemos de adquirir la disciplina, la autodisciplina, de estar constantemente auto-observándonos hasta en las cosas que consideremos más sublimes y más elevadas, porque dentro de ellas también, como lo dice el maestro, entre la cadencia del incienso se encuentra el delito, y es porque nosotros podemos estar siendo engañados por el mí mismo. También habla de la autocrítica, que es traducida desde el autodescubrimiento, el autoanálisis y el análisis superlativo, que son parte de las técnicas que el maestro da para poder llegar hasta la disolución del yo psicológico. Y no hay que olvidar la importancia de la disección de las partes del yo. El yo tiene mente, tiene emoción, tiene intelecto, tiene una fase motora que nos mueve, que nos acciona. Entonces el yo hay que reconocerlo, tiene sus partes. Y es por eso que debemos de tener mucho cuidado, porque de lo contrario estaremos muy lejos de recibir verdaderamente la iluminación si no trabajamos profundamente en
la falacia del ego. El maestro nos dice que la gente de todas las escuelas pseudoesotéricas tienen magníficos ideales y sublimes intenciones, pero todo eso continúa existiendo en el terreno del pensamiento subjetivo y miserable. Todo eso es del yo. Existen muchas escuelas, eh, páginas, centros de estudio, eh, instituciones honorables, porque no vamos a hablar en contra de su trabajo, que promueven los más altos valores y las más grandes aspiraciones de humanidad y también de solidaridad y otros valores muy nobles. Pero muchas de esas cosas están enmascaradas porque en el fondo hay intereses egoístas, hay intereses ocultos y lamentablemente las personas pueden caer en su muy buena intención y no estar haciendo nada noble por cuanto campean en el mundo actualmente el fanatismo, la ignorancia y el indoctrinamiento del miedo. Esto es una cosa muy importante. El yo siempre oculta algo. El yo siempre estará tratando de engañarnos con sus argumentos, justificaciones, razonamientos, etc. Él dice el maestro, el yo siempre es perverso. A veces se adorna con bellas virtudes y hasta se viste con la túnica de la santidad. Cuando el yo quiere dejar de existir, no lo hace en forma desinteresada y pura. Quiere continuar en forma diferente. Aspira a la recompensa y a la dicha. Aspira a ser reconocido, a residir. O sea, mantiene el egoísmo. Es por eso que es importante estudiarnos a nosotros mismos. Por estos tiempos mecanizados de la vida, hay producción en serie, series de carros, series de aviones, series de máquinas de tal o cual marca, etc. Todo se ha vuelto series y hasta el mismo yo es una serie. Debemos conocer las series del yo. El yo se procesa en series y más series de pensamientos, sentimientos, deseos, odios, hábitos, etc. Recuerdo que en cierta ocasión una persona nos iba a colaborar con una conferencia. Antes de impartir la conferencia le hicimos algunas recomendaciones y solicitudes. Y le pedimos concretamente que cierto tema al cual él era muy afín no lo desarrollara porque ya habíamos notado que no causaba buena impresión cuando mencionaba ese tema precisamente, que no es, por cierto, de los temarios gnósticos, sino que está un poco fuera. Y entonces le pedimos que no lo mencionara tanto porque nosotros sabíamos que en el auditorio el interés por ese tema pues es casi nulo. La persona al principio pareció hacernos caso y comenzó a hacer su exposición muy buena, pues era una persona muy bien preparada, pero de repente, ya casi al finalizar la conferencia, empezó a tratar precisamente el tema que le habíamos dicho que no mencionara, que no siguiera o que lo evadiera porque sabíamos que él tenía cierta afinidad por ese tema. El resultado fue que todas las personas se me quedaron viendo como diciendo, ¿qué pasó, verdad? O sea, automáticamente todo el mundo se me quedó viendo como diciendo, bueno, ¿y en qué quedamos? Adentro no me dejó de dar un poco de risa porque nosotros habíamos hecho un llamado, no un regaño, sino que un llamado para que nos colaborara en ese sentido, pero la persona parece ser que no lo atendió
Y lo que me pareció a mí en relación a este tema de los yoes en serie es que el yo se salió en ese momento, pero también hizo que se salieran los yoes del auditorio. Y en mi caso, pues se me salió el yo de la risa, posiblemente el yo de la burla, y lo tuve que reconocer, ¿verdad? Aparentemente el yo de la risa a mí no me hace mucho daño porque yo me estaba riendo porque, y no es justificarlo, pero me estaba riendo porque la gente me volteó a ver enojada y a mí lo que me pasó es que me reí porque dije yo, si supieran que yo sí le había hecho el llamado para que no tratara el tema. Pero así es como los yoes salen en series y se van multiplicando y de una persona que no atendió una recomendación, salió el yo y se le salió a todos los demás, incluyendo a mí que estaba en la reunión. Eso me llevó a mí a la reflexión y entonces me pude dar cuenta que la sabiduría del maestro nos indica realmente las posibilidades de vivir la práctica en el instante, pues sí, supuestamente pues en el desenvolvimiento de las relaciones humanas que tenemos con nuestro propio gimnasio psicológico. En otra ocasión, pues estábamos de nuevo en una reunión entre hermanos, por supuesto, estábamos atendiendo un un tema pues muy particular. Y entonces todos estábamos a la expectativa porque se había dado una situación entre dos personas en el umicial, en la filial. Y de nuevo, pues yo estaba pidiéndole a Dios que ese tema no saliera porque era un tema que nos iba a dar para más rato de discusión y ya estábamos muy avanzados en la noche. Yo prácticamente ya me tenía que retirar. Y bueno, ambos con mi esposo pues nos miramos y esperábamos que el tema no saliera. Ya había terminado prácticamente la reunión cuando hubo alguien que al ver que nadie sacaba el tema a colación, hubo alguien que indicó y dijo, miren, y no vamos a hablar de tal cosa. En el momento pues mi esposo y yo nos vimos, ¿verdad? Ambos con una sonrisa, como decíamos, bueno, ya salió el tema. Pero la sorpresa mía fue que atrás, en los asientos de atrás, porque éramos muchos en la reunión, se empezaron a reír. Entonces, de nuevo, vemos cómo los yoes salen en serie y le salen a uno y ese uno trae de la cola a todos los demás y todos comienzan pues a reaccionar y a sacar la energía en ese momento que queda como quien dice sin ningún control. En estos casos, pues no han habido peleas ni disgustos, pero han habido ocasiones que cuando los yoes se salen, se sueltan en serie, sale de uno y se contagian todos los demás, han habido peleas que han llegado hasta las agresiones verbales y físicas. Y así es como se ha perdido muchas veces el control y muchas veces hasta en organizaciones muy altruistas, la pelea y las ofensas y las manifestaciones agresivas, pues saltan a la discusión y es por eso que el maestro nos dice, pues, que hay que conocer estas series de los yoes. El maestro también nos dice que el yo está constituido por multiplicidad de derivados, constituyendo verdaderas legiones. Y esta es otra cosa que hay que saberla también entender. En un ejército vamos a tener varios batallones. Posiblemente los que van al frente son los yoes que se atreven a todo, que se dan a conocer sin ningún reparo, ¿verdad? Los yoes que van al frente son los yoes que todo el mundo sabe que tenemos y que hasta nosotros también sabemos que esos yoes ahí están y son los más corajudos y quizás esos van a saltar primero en un incidente cualquiera. Luego están los otros yoes que los demás nos conocen, pero nosotros no los conocemos tanto, pero bajo ciertas circunstancias esos yoes, esos agregados salen
y los demás dicen, ya viste que ahí ya reaccionó como suele reaccionar. Entonces, lo yo es que nosotros no tenemos tanto conocimiento y que otros nos ven con una gran facilidad. Luego están los yoes que solamente nosotros sabemos que tenemos, que son muy duros y nosotros tratamos de ocultarlos para que los demás no se den cuenta que los tenemos. Estos yoes son peligrosos porque nosotros los reservamos ya como un último recurso y los ocultamos en una forma muy intencionada, porque sabemos que nos van a desacreditar la imagen que tenemos delante de los demás. Y esos yoes son hasta peligrosos para nosotros mismos y por eso mismo tratamos de ocultarlos a los ojos de los demás. Pero en la última línea de batalla están aquellos yoes que son los más oscuros, los que muchas veces no hacen bulla de que ahí están y son los peores. Son los yoes asesinos, son los yoes que a veces han hecho que las personas vayan a dar a la cárcel porque tienen una fuerza poderosa y están en una parte muy oculta de la cual nosotros mismos no sabemos que existen. Entonces, este trabajo es importante porque todo lo que nosotros hagamos, por muy religioso o espiritual que sea, si nosotros no nos andamos con cuidado, pueden caer en manos de cualquiera de estos defectos psicológicos. Esto es bien importante. El yo psicológico no puede eliminar al yo psicológico. El maestro Samael en su libro La didáctica del autoconocimiento dice que solo hay un poder que puede eliminar el yo psicológico y es la Madre Divina. La Madre Divina, cuando nosotros ya hemos analizado, comprendido y estamos dispuestos a eliminarlos en la forja de los cíclopes, es decir, en la fragua de Vulcano. Llevar hasta allí a los yoes que ya tenemos bien estudiados, todos y cada uno de ellos. Y la Madre Divina conoce los 49 regiones de la mente, quienes son esos habitantes, y solo ella puede hacer el trabajo, pero depende también de nuestra castidad en pensamiento, palabra y obra. Es por eso que el maestro dice, ¿puede acaso una parte del yo reducir a polvo a otra parte del yo? ¿Puede acaso una parte del mí mismo decretar la ley del destierro a otra parte del mí mismo? Obvio que no. Obvio que no, y es por eso que el trabajo debe de completarse en la fragua encendida de Vulcano. Pero cuando hemos hecho a profundidad un estudio, una comprensión de los defectos que han sido identificados y que tengamos que apelar incluso a la Madre Divina para conocerlos en todos los niveles y regiones de la mente. Lo más que podemos hacer, dice el maestro, es ocultar astutamente lo que no nos conviene, esconder nuestras perversidades y sonreír con caras de santos. Esta es la falacia del ego, el hábito de engañar. Una parte del mí mismo puede esconder a otra parte del mí mismo. ¿Es esto algo raro? ¿Acaso el gato no esconde sus uñas? Esta es la falacia del ego. Todos nosotros llevamos por dentro el fariseo por fuera. Estamos muy bonitos, pero por dentro estamos bien podridos. Como dijo el maestro alguna vez, que son como sepulcros blanqueados, que se ven blancos por fuera, pero por dentro todo es putrefacto y cadavérico, ¿verdad? Nosotros hemos conocido fariseos que horrorizan. Conocimos a uno que vestía la inmaculada túnica del maestro, su cabello largo. Jamás la navaja cortaba su venerable barba. Este hombre espantaba con su santidad a todo el mundo. Era vegetariano en un 100%. No bebía nada que pudiese tener alcohol. La gente se arrodillaba
ante él. No mencionamos el nombre de este santo de chocolate, solo nos limitamos a decir que había abandonado a su esposa y a sus hijos, dizque por seguir la senda de la santidad. Predicaba bellezas y hablaba contra el adulterio y la fornicación, pero en secreto tenía muchas concubinas y proponía a sus devotas conexiones sexuales antinaturales por vasos no idóneos. Era un santo, sí, pero un santo de chocolate. Así son los fariseos. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. No coméis carne, no bebéis alcohol, no fumáis. En verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y maldad. El fariseo, con su falacia del ego, esconde los delitos ante los ojos ajenos y también los esconde de sí mismo. Palabras muy duras del maestro, pero que son ciertas y debemos de tener muchísimo cuidado, por cuanto las tentaciones afloran más cuando más creemos que estamos dentro de lo espiritual, y a veces hasta se justifican horrores y errores, justificándolos en el nombre de la santidad. Todo esfuerzo intelectual para disolver al yo es inútil, porque cualquier movimiento de la mente pertenece al yo. Cualquier parte del mí mismo puede tener buenas intenciones y que el camino que conduce al abismo está empedrado con buenas intenciones. Son conmovedoras las penitencias de estos santos que hacen sufrir a la mujer y a los hijos. Son chistosas todas esas mansedumbres de los santos de chocolate. Es admirable la erudición de los sabiondos y que el yo no puede destruir al yo y continúa perpetuándose a través de millones de años en nuestros descendientes. Debemos desencantarnos de todos los esfuerzos y falacias inútiles. Cuando el yo quiere destruir al yo, el esfuerzo es inútil. Es por eso que debemos de apelar, orar, meditar, reflexionar, volvernos autocríticos constantemente, volvernos crueles con nosotros mismos, disectar con el bisturí de la autocrítica cualquier manifestación que tengamos de nuestros yoes psicológicos. Solo comprendiendo a fondo y de verdad lo que son las batallas inútiles del pensamiento, solo comprendiendo las acciones y reacciones internas y externas, las respuestas secretas, los móviles ocultos, los impulsos escondidos, etc., podemos entonces alcanzar la quietud y el silencio imponente de la mente. Sobre las aguas puras del océano de la mente universal, podemos contemplar en estado de éxtasis todas las diabluras del yo pluralizado. Por eso es que es tan importante aprender a meditar, aprender a interiorizarnos con la mente en silencio. Cuando el yo ya no puede esconderse, está condenado a pena de muerte. Al yo le gusta esconderse, pero cuando ya no puede esconderse, está perdido el infeliz. Es decir, que cuando lo hemos descubierto, empieza a perder su fuerza y su control sobre nosotros mismos. Por eso es tan importante la autocrítica, el autodescubrimiento, el autoanálisis, la comprensión, para que entendamos realmente el daño que nos hace cada una de estas manifestaciones del yo psicológico. Solo en la serenidad del pensamiento vemos al yo tal cual es y no como aparentemente es. Ver al yo y comprenderlo viene a ser un todo íntegro.
El yo está fracasado después de que lo hemos comprendido, porque se vuelve polvo inevitablemente. La mente fatua, la mente necia, la mente que dice, con el tiempo lograré la serenidad, algún día llegaré, está condenada al fracaso porque la serenidad de la mente no es del tiempo. Todo lo que pertenece al tiempo es del yo. El mismo yo es del tiempo. Aquellos que quieren armar la serenidad del pensamiento, armarla como quien arma una máquina, juntando inteligentemente cada una de sus partes, están de hecho fracasados porque la serenidad de la mente no se compone de varias partes que se pueden armar o desarmar, organizar o desorganizar, juntarse o separarse. Hemos llegado pues al final de esta plática. Recomendamos de nuevo los 2 capítulos de la Revolución de la Dialéctica, como son la intelección iluminada y la falacia del ego. En ambos está reflejado lo que hemos hablado. Paz inverencial, un saludo para todos.